Gracias. Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Como bautizados, hemos sido llamados a participar de este amor íntimo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos ha dado la Trinidad como modelo de la comunidad. Nuestras vidas deben reflejar el amor de Dios, su paz y su unidad. La misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Favor ponerse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Estamos
Muy buenos días a todos. Y un saludo muy especial a todos los que se conectan a nosotros a través de las redes del internet. Y desde ahora una felicitación en el Día de los Padres. Y una oración. Esta misa, tanto la de 8 como la de 11, están siendo ofrecidas por los papás, por los vivos, los que están aquí presentes, los vivos que están ausentes, y sobre los que ya han partido hacia la casa del Padre para que disfruten de la presencia del Padre eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Lo hice ahora en la misa de 8 y quisiera también hacerlo aquí. Hoy es un día muy especial, son esos días, yo le llamo días encontrados, porque la celebración litúrgica que hoy de la Santísima Trinidad es hermosa, una celebración con mucho significado y mucha profundidad, y coincide este año con el Día de los Padres, aquí en Puerto Rico y en otros lugares también. Y muchas de estas cosas, estos días, que son días muy bonitos, aunque todos los días son Día de los Padres, Día de los Abuelos y Día de las Madres, pero el mundo lo reserva, ¿verdad? Es el Día de la Esclavitud, o la abolición de la esclavitud. Son días que se declaran para tener un poquito de memoria histórica y saber que esa gente o esos acontecimientos sucedieron y esa gente está presente. En el caso del Día de los Padres, este es un día muy importante y yo le he querido dar un poquito de sentido, porque estos días están muy contaminados, ¿no? El mundo los ha hecho suyos para vender. Son días que se usa mucho para vendernos cosas, especialmente todo lo que tiene que ver con el mundo del hombre. Los restaurantes, todo el mundo va a comer fuera, hay gente que está en la isla, y está bonito, eso no importa. Pero creo que se pierde el sentido de lo que es el Día de los Padres. Y eso nos lleva a todos nosotros a una tremenda introspección, porque lo que es la paternidad, lo que es el padre, la figura del hombre padre, está muy deteriorada. Y fíjense, no es culpa toda de nosotros los hombres, sino esto todo tiene que ver, y no voy a entrar en mucho detalle, estoy haciendo un estudio que en un momento dado se lo voy a presentar. Todo esto comenzó en el 1921-1924. Una conspiración, y no estoy hablando de cosas tenebrosas ni nada, sino cosas muy reales, comenzó toda una conspiración para destruir el occidente, en nuestro occidente, donde nosotros vivimos. No ha pasado en el Medio Oriente porque es increíble, la cultura islámica no lo ha permitido, no, por su propia idiosincrasia no lo ha permitido. En el Oriente sí, un poco, pero no como en el Occidente, porque el Occidente dependía mucho de su cultura judeocristiana. Y esto se hizo de una manera, un día les diré cómo empieza. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta conspiración, este atentado contra el Occidente, estaba basado prácticamente en la destrucción de la familia, tal y como siempre se había contemplado en la sociedad occidental. Y dentro de todo esto hay varias corrientes, una de ellas fue el movimiento feminista. El movimiento feminista que al principio fue muy bueno, porque la mujer estaba muy abusada. Era una cultura muy machista, y por lo tanto, como teníamos el control de todo, las mujeres no votaban, no tenían acceso a la educación. Prácticamente era alguien que estaba ahí para yo tener hijos. Pero era la ama de casa y demás, y de eso se desarrollaron una cantidad de anomalías, que América Latina, hombres con hijos regados y la mujer sufrida, ¿verdad? Entonces, y de pronto el movimiento feminista dijo, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no vamos a votar? ¿Por qué no vamos a participar de la vida pública? Y comienzan todos estos avances muy buenos y muy meritorios, ¿verdad? Pero parte de esta conspiración fue que infiltran el movimiento feminista.
ya hoy en día está totalmente controlado. Y comienza dentro del movimiento feminista una competencia y sobre todo un ataque frontal al hombre. Ahí nos encontramos, el hombre no sirve, el hombre es esto, el hombre es lo otro, y comienza ese papel tan predominante que tiene la mujer, que no se ve como complemento, sino se ve como rival. Y la famosa frase, ¿hombres para qué? ¿No? A eso no ha ayudado a que los varones de hoy no están a la altura. Ayer mismo tuvimos el homenaje a los padres con las tunas. Estaba yo hablando, tuvimos de maestro de ceremonia con Normando Valentín, y en un momento dado, con salvo alguna tuna, dice, oye, la mayoría de las tunas está llena de mujeres. Una cosa que era totalmente de varones, ¿no? Tunas que todas casi eran mujeres. No te hablo de que hay una tuna que es todas mujeres, que son las chavalas. No, pero muchas, con algunas excepciones, pero y un papel muy, muy preponderante. ¿Y qué pasa? Ustedes lo ven en las graduaciones. Por ejemplo, Puerto Rico, la secretaria de Educación, mujer. La de Ética, mujer. La de Justicia, mujer. La de Ética, mujer. O sea, mujeres. ¿Qué pasa? Que el varón perdió su identidad de varón. Y las mujeres que tenían al varón como complemento, no lo ven como tal. Entonces, ¿para qué voy a tener esta cosa al lado mío si al fin y al cabo me estorba? Y empieza todo este ideal y que no lo hemos corregido. Entonces, todos estos muchachos todavía en vocabulario, como por ejemplo, me voy a meter en este grupo porque voy a ligar. Ya te das cuenta de la inmadurez, ¿no? En vez de decir, voy a buscar una mujer para mi vida. No, porque todavía tenemos una mentalidad de siglo pasado, totalmente trasnochada. Seguimos buscando a la mujer. Y las mujeres, eso hoy no te lo van a permitir. Y prefieren quedarse solas. Eso trae unos trastornos porque yo estoy muy alarmado por el auge tan grande que hay del lesbianismo. Mujeres que están dejando a sus maridos con 3 hijos y se van a vivir con otra mujer. Y a mí me lo dice, pues gracias a Dios, cuando vienen a hablar conmigo, se hablan y me dice, padre, ninguna persona entiende otra mujer mejor que otra mujer. Y es que muchas veces lo que me están diciendo, porque hombres lindos, que algunos, hay hombres que se arreglan más el pelo que mismas mujeres. Que si ahora es de pico, ahora es al lado, que si mañana es una raya. Es una cosa, entonces, mientras ellos se están arreglando el pelo, las mujeres están utilizando la cabeza para estudiar. Entonces, cuando tú vas a una graduación, yo lo vi cuando a mí me dieron el doctorado, yo estaba impactado, porque yo veía a aquellas muchachas lindas, fulanita de tal, maestría en contabilidad, summa cum laude, fulana, y llegaban con su bebito, porque parece que ellas tenían su bebito, trabajaban, sacaron una maestría, su cum laude, y por 10 mujeres, un varón. ¿Dónde estaban los varones? Sacándose las cejas, en el gimnasio, ligando, ¿entiendes? Y estas mujeres estaban trabajando. ¿Y qué me dicen ustedes? Aquí hay muchachas, ustedes dos, mujeres preciosas. Dice, padre, es que los hombres que sirven o están casados o son gays. ¿Ustedes no dicen eso? Pero es que es verdad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Hoy hay que rezar, hermano. Porque nosotros no podemos permitir. Esto está pensado destruir, porque el hombre hace falta. Es una lástima que muchos de estos jóvenes no estaban aquí. Aquí tuvimos la segunda charla del taller de hombres, era sexólogo y urólogo. ¿Tú te acuerdas? Tú estabas ahí. Y yo estaba donde tú estás, Lili. Y yo estaba así, porque nos habló de cómo un niño necesita, desde que es concebido, yo no creía que era tan, desde la concepción, un papá, pero un hombre, un varón. No uno que se acostó con su mamá y la preñó. No, hombre, no. Tu mamá no es una vaca, ni es una yegua. Entonces no están ahí. Entonces viene el hombre a tomar la... Entonces
Miren lo que tenemos. No solamente estoy hablando del problema de identidad sexual, eso es otro capítulo, es que no tienen carácter. Entonces, mientras la muchacha estudia, todavía no sabe qué estudiar, digo, pero este niño no sabe que él tiene que un día poner comida en una mesa. Es un mundo de la, y no hay carácter, y a mí eso me preocupa. Yo no, pues yo estoy de salida, pero yo creo que cuando uno verdaderamente es responsable y es cristiano, uno sale pero deja la puerta abierta para el que viene detrás. Y yo no voy a hacer preguntas que quiero que sean un poquito embarazosas, pero sería muy interesante preguntarle a cuántas mujeres aquí están satisfechas con el hombre que tienen. Yo creo que nosotros tenemos que, hoy día de los padres, ¿qué padre yo soy para mi hijo? No es cuestión de aquello, no, porque en mi casa yo siempre he traído un cheque. Bueno, mira, yo hubiera podido poner un fideicomiso y no te necesitaba. Yo quiero tenerte ahí. ¿A dónde yo recurro cuando yo tengo una necesidad? ¿Quién me dice a mí es por aquí? ¿Quién en la casa es cabeza de casa? No es la mujer. Y usted me puede decir que yo soy todo lo machista del mundo. No es la mujer. Y para que el papá pueda, hay un complemento. No es rivalidad, eso es un disparate, eso es lo que ahora existe. Es un odio, es una cosa. Eso no es de Dios, eso no es normal. Lo normal es que tú me complementas y yo te complemento. Y en nuestra complementariedad, mi hijo se está modelando. Yo estoy viendo a mi papá y a mi mamá que se quieren, se comprenden, se ama, se sostienen. Y eso a mí me da seguridad para meterle a la vida con todo lo que tengo. Cuando eso no está, mire la cantidad de gente disfuncional. ¿De dónde sale tanta gente disfuncional? Que el otro está deprimido, que el otro hay que inyectarlo, que el otro toma pastillas. ¿Pero por qué? Niños medicados con 5 años. Pero tú eres maestra, Ivonne. Estoy mal, Ivonne. A ver, para que te oiga. Mira, ella acaba de retirarse. Directora de escuela, y de elemental. Y los cuentos de horror. Ahora, cada vez que tú tenías un problema, ¿quién venía con el niño? La mamá. Los padres parece que ellas concibieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hoy, el Día de los Padres, aquí hay que rezar y aquí hay que pedirle mucho a Dios que nos dé padres. Y que las mujeres no se dejen contaminar con ese feminismo ustedes no competir conmigo, es que no podemos competir en nada. Porque todo lo que tú tienes de mujer, que te hace mujer sexualmente, tú lo tienes dentro, yo lo tengo fuera. Y con todo el respeto a ustedes, en una relación, yo entro en una mujer, yo penetro en una mujer. Es una cosa impresionante. Por eso es que la gente a mí me critica. Yo, si fuera mujer, que tú vas a entrar dentro de mí, y que tú no te quieres casar conmigo, mira, vete para buen sitio. Porque lo menos que uno puede hacer es ofrecerle matrimonio a la mujer en la cual usted va a entrar. Y no lo entienden. Yo entro en una persona. Penetro en ese ser humano. Pero las mujeres, como son estas, no, porque yo soy igual que los hombres. No seas estúpida, chica. Que esa entrada a ti te puede costar mucho y a mí no me cuesta nada. Porque aunque te hagas un aborto, mira lo que vas a hacer, matar al hijo que tienes en tus entrañas. Yo nunca he visto a un hombre hacerse un aborto. Y todo esto tiene que ver con el día de hoy. El Día de los Padres. ¿Qué es un padre? Un hombre que ha entrado en una mujer, ha puesto su semen dentro de esa mujer, la ha hecho madre y ha asumido esa maternidad también como padre para que juntos echen adelante a un nuevo ser que Dios le ha encomendado. Eso es lo que es ser un padre. Y ahí donde se nos cierra el dominó, porque con la bobería y el peinado y las cejas acá, ¿dónde está el carácter? 30 y pico, 20 y pico de años, y usted todavía no se ha graduado, y usted no sabe lo que está estudiando. Hermano, yo con 24 años era cura. Y mi hermana con 24 años tenía 3 hijos. Y muchos de ustedes ya estaban en la vida. Pero ¿qué pasa? Que ustedes siguen manteniendo muchachos con 40 años.
Esto es muy serio el día de hoy. Y yo lo estoy diciendo eso, pero yo no sé en otras parroquias, a mí no me importa. Pero yo no voy a dejar aquí que todo el mundo, padre, felicidades, felicidades. No, felicidades no. Voy a tomar conciencia. Y un día de pedirle a Dios, porque esto es un desmadre. Y todo el mundo dice, felicidades. Pero felicidades ¿de qué? Un regalito, una curita no cura un corazón con un infarto. Hay que meter mano. Y aquí hay que hacer una cirugía fuerte. Y ustedes jovencitos, ¿tú podrías mantener una familia hoy o está todavía ligando? ¿Ligando qué? Ligar a una mujer. Eso es un disparate, eso le falta el respeto. Pero ese es el vocabulario, ¿ves? Y el hombre que está en el mercado ligando no sirve ni para sacar los perros a orinar porque en el camino pierde los perros. Y hay que coger carácter. Y quiero decirle, en septiembre ya estamos sentándonos, estamos formalizando un retiro de jóvenes adultos. Ya me ofrecieron, nos vamos para un campo, por una casa que tal vez vamos para allá. Gracias. Y vamos a estar un fin de semana. Estamos ideando un retiro para ver, le voy a meter con todas las bombas y misiles y todo lo que yo tenga. Para ver si pueden caer en tiempo y sacar de ahí una sola cosa. Que se visualicen a sí mismos y traten de desarrollar un carácter de hombre cristiano. No quiero más nada. Yo creo que si usted tiene eso, todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros no podemos. ¿Cómo usted se visualiza? Como un hombre que estoy muy bueno. Bueno, ahora deja que llegue no puedo decir así. Y el mundo de hoy ha embellecido al hombre y ha masculinizado a la mujer. Estamos así. Yo veo a los hombres a veces y digo, ¿pero qué hay ahí? Eso no es normal. Y esos niñitos que están por ahí, a donde yo miro, a lo que hay aquí. Y mi papá está fregando los platos y limpiando el baño y mi mamá está trabajando. No, pero las cosas han cambiado. No, hermano, eso no es así. Hable con los psiquiatras, no hable conmigo. Y usted puede decir que yo soy machista, hable lo que le dé la gana. Yo estoy documentado de esto y lo tuvimos aquí. Lo que pasa es que hay mucha gente que no vino. Pero los que estaban aquí lo oyeron. Un hombre joven, sexólogo, urólogo, ustedes lo oyeron. Nadie puede reemplazar a un hombre. Y dos mujeres no pueden criar un niño. Ni dos hombres tampoco. Esto está muy bien hecho. Muy bien hecho. No se puede meter la mano donde Dios ya lo hizo todo. Y hoy yo le pido mucho por estos muchachos que están en camino, por los padres que se están matando a la vida porque quieren ser hombres cristianos, por los que están en el despiste, por los metrosexuales, por los hombres lindos, que tienen hijos, pero los niños no pueden ver, lo que ven es un maniquí, por los que ya partieron, los papás de ustedes que se fueron y ustedes nunca quedaron en paz con ellos, el padre que nunca reconoció a fulano, que una muchacha que hoy me decía, padre, gracias, porque su papá está con ella, pero su papá anterior a ella, su papá tiene 5 hijos regados y ninguno es de la misma mujer. Pero tiene una hija que es drogadicta, la otra es prostituta. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué pasó? Yo sé lo que pasó. Hicimos las cosas como teníamos que hacer. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a tratar, ¿verdad?, de sacarle el mayor provecho. Y hoy vamos a pedirle mucho a la Santísima Trinidad. Ustedes vean qué belleza. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las 3 divinas personas que están aquí con nosotros para que nosotros vivamos bien. Que yo sea un hombre de bien y que cuando mi hijo quiera algo pueda tener en mí, no un pana. Yo no soy pana de mis hijos, yo soy su papá, pero qué lindo cuando yo puedo decirle, papi, necesito hablar contigo,
Y usted le dice, siéntese, hijo, vamos a hablar. Y usted tiene ahí un hombre, no un mequetrefe, no un banco, no, un hombre que se siente, ¿qué te pasa, hijo? ¿En qué te puedo ayudar? Y qué lindo que a usted le digan al final de su vida, gracias papi, porque el hombre que yo soy, te lo debo a ti. Ese es el mejor regalo que usted le pueden dar. Y Dios los libre de oír la condenación que ya es un infierno. La culpa de la persona que soy la tienes tú. Dios los libre. No tiene que ir al infierno, ya lo comenzó a vivir. Y eso está en sus manos. Eso está en sus manos. Que yo pueda mirar a los ojos y decirte, papi, gracias. Porque el hombre que yo soy, te lo debo a ti. Yo creo que eso es mejor que una corbata, que un carro nuevo, que cualquier cosa. Ese es el cielo en la tierra. Así que creo que hay mucha tela para cortar. Yo hice el prólogo para que caigamos en tiempo. Yo no quiero, ay, felicidades, que no sé cuánto. No, yo no, en esa yo no estoy. Yo estoy, y acuérdense, usted es muy crudo. No, yo no estoy muy crudo. Es que las cosas están para estar así. Y yo quiero hablar por todas ustedes, mujeres preciosas. Me dice, padre, pero es que uno sale con un muchacho y lo primero que quiere es acostarse con uno. Y no te promete nada. Y son decentes. Dicen, no, papito, aquí tú no vienes a coger mango bajito. ¿Ves? Mujeres buenas. Pero claro, estar unas que son ingenieros, son mujeres. ¿Y tú qué eres? No, yo estoy estudiando no sé qué. Entonces las mujeres se cansan. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Y la mujer es un sexo muy fuerte. No le gusta la mediocridad. Por eso la mujer es una santa o es una diabla. Porque esa fuerza que tienen ustedes para parir, por eso ustedes se comen el mundo. Y nosotros los hombres tenemos que estar a la altura de ustedes. Y sacándome las cejas y depilándome las... Usted no va ni aquí a la esquina. Los hombres tenemos que ser hombres de pelo en pecho. Hoy no quieren tener pelo. Así decían, usted es un hombre de pelo en pecho. Yo no tengo mucho, pero lo tengo. Porque eso entonces, pero no, y ustedes se ríen, pero es la cuestión. Una mujer quiere que usted tenga un hombre al lado que sea, mira, nene, vamos a hablar del nene. Porque yo tuve también la equivoco en una escuela. Y quiero que ustedes sepan, que con esto termino, ustedes me conocen, cuando yo entré a la academia, era que una cosa de cada vez que empezábamos, las mamás, y entonces, el niño es huérfano. No, padre, digo, pues, ¿sabe lo que hicimos? Si los dos padres, claro, la academia era el tercer colegio de Puerto Rico, todo el mundo quería estar en la academia, y los papás que no vengan a matricular al niño, los dos, que era, nosotros hablábamos como un reglamento que tenían que firmar para cuidarnos las espaldas. Si no vienen los dos papás, no matriculamos al niño. Así, padre, ¿usted va a hacer eso? Sí, lo voy a hacer, si tenemos una lista de espera. ¿Y saben qué pasó? Que empezaron a venir, ¿cómo? Los dos. Porque siempre la mamá. Y decíamos, y hicimos así, no se preocupe. Así que vamos a comenzar esta misa, ¿verdad? Como siempre, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Y pidiéndole a Dios que uno caiga en tiempo, que caigamos en tiempo. Que entendamos que la vida no es para desperdiciarla. Cada momento de la vida es un regalo de Dios. Ayer teníamos con nosotros a Evelyn, ¿verdad? De esta charla. Yo a Evelyn le tengo un cariño y un respeto. Tuvo cáncer, le sacaron el seno. O sea, y ayer estaba ya con su belenita, tiene pestañas. Pero yo admiro a esa mujer tanto porque Evelyn con quimioterapia estaba en la obra Beauty and the Beast. Y yo nunca oí a Evelyn quejándose de nada. Y a ella le quitaron una parte de la mujer que es siempre es traumático, ¿verdad? Y ahí estaba ella, o sea, con la chavala, o sea, y que han hecho que la chavala ahora tienen una fundación para mujeres con cáncer de mama. Mira lo que hizo con el cáncer de ella.
Claro, estas mujeres se comen el mundo. ¿Dónde estamos los varones? Mientras usted se está cambiando el peinado, su novia está sacando la maestría. Porque usted está con el pelo por fuera y ella está usando las neuronas que están dentro. Ella no salió a la calle a ligar. Ella quiere un buen marido que sea su compañero y el padre de sus hijos. Así que hombres que están aquí, wake up and smell the coffee, porque por ahí van las cosas. Y yo creo que cualquier hombre que sea hombre quiere tener una buena esposa, una buena amante y una buena madre para sus hijos. Eso hay que buscarlo, pero acuérdense, si usted quiere eso, tiene que ofrecer algo. Porque las de hoy, dice, yo te voy a dar esto, papo, pero ¿qué hay para allá, de aquí para allá? Porque para maniquí me compro uno y pongo en vitrina. Eso es el Día de los Padres. Y estamos a tiempo, muchos muy buenos, pero tienen uno que decirle no, así no. El relajo con orden. Así que vamos a pedirle perdón a Dios por todos aquellos que no cumplieron con su deber, por los que todavía no acaban de entender que ser hombre es ser hombre. Y ser hombre es ser un ser que marca el paso para su familia y para sí mismo. Y vamos entonces a decir como siempre, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cantemos ahora el Gloria. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras, buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras, buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, gracias te damos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, y gracias te damos. Gloria a Dios.
Oremos. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador. Te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Proverbios. Esta primera lectura habla de la eterna sabiduría de Dios Creador. Esta sabiduría de Dios alcanza su plenitud en Cristo Jesús, sabiduría y palabra del Padre. También la Iglesia ve en ella la personificación del Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro,
rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan las sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los romanos. San Pablo, en su carta, nos dice que las tres personas de la Trinidad trabajan para nuestra justificación. Estamos en paz con Dios Padre por medio de Jesucristo y compartimos el amor del Padre porque el Hijo ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. En las tribulaciones tenemos esa ayuda permanente. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Gracias. El Santo Evangelio es según San Juan. Jesús nos promete el envío del Espíritu Santo. Los discípulos y nosotros tenemos la misma misión de Cristo: atraer a todos al Padre y hacer que le conozcan. El Espíritu Santo cumplirá esta tarea en nosotros. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. Señor.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo, inmediatamente después de Pentecostés, la iglesia hace como un resumen, igual que la semana que viene. Si usted sigue, por eso yo los invito siempre, vuelvo a repetir, con la esperanza de que por lo menos un día de esto uno caiga en tiempo. No puede ver esto, fui a domingo a misa, entonces la semana que viene. Se está perdiendo el sentido de todo esto. Todo esto está muy bien, es como un tejido, ¿no? Una vez que usted suelte una puntada, se le viene todo abajo, ¿no? No sé si ustedes, claro, la gente no teje ya, pero a mí me encantaba, especialmente cuando yo estuve en Europa. Todavía las mujeres, entonces iban en el autobús y a mí me encantaba, porque a veces estaban hablando contigo y era así. Entonces, pero ella es muy importante la puntada, una puntada afuera y se... Entonces, esto es como una puntada, este domingo con aquel, con el otro. Tuvimos la semana de Pascua, la resurrección. Inmediatamente después vino la ascensión. La semana pasada era Pentecostés. Entonces, como hacen así, y reúnen todo en la fiesta de la Santísima Trinidad. El domingo que viene es el Corpus Christi, el cuerpo del Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy la iglesia? Haciendo como una recapitulación. Y tratando de que entendamos, de que entremos en el misterio de la Santísima Trinidad, porque todo lo que ha pasado y lo que pasará y lo que pasó es fruto de Dios, Dios Trino. Cuando la gente dice no, porque los musulmanes, los judíos y nosotros creemos en un mismo Dios, eso es verdad, pero no toda la verdad.
Sí, somos monoteístas, eso es muy importante. No hay muchos dioses, los tres creemos en un solo Dios. Pero hay una diferencia. El Dios del islámico, el Dios judío, no es un Dios trino, el nuestro sí. Nosotros creemos en un Dios que es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, es como toda la religión es lo mismo, eso es un disparate. O sea, la gente habla tan porque no hay formación, no hay conocimiento. Es que aunque no es cuestión de religión, es cuestión de cultura. Usted no puede comparar el cristianismo con, no sé, el budismo o con el hinduismo, son cosas muy diferentes. No estoy diciendo que criticando a nadie, pero estamos hablando, ninguna religión que no sea la cristiana tiene un Dios encarnado. ¿Qué significa eso? Un Dios hecho hombre. Ninguna. El cristianismo, esa fue la gran innovación del cristianismo, que Dios se hace como yo. Yo tengo acceso a Dios mirando a Cristo. En Cristo está Dios, pero al mismo tiempo es totalmente humano, claro, un perfecto ser humano, porque era el Hijo de Dios, pero Él es el Hijo de Dios encarnado. Entonces el cristianismo por eso revolucionó el mundo entero, porque toda religión era un hombre con una cabeza de toro, el otro que era no sé cuánto, el Buda que no sé cuánto, pero de pronto Jesucristo, fíjate si era normal, que en una de las críticas, pero ¿cómo se va a hacer el Mesías si come y bebe con prostitutas? Y pues, era muy normal, era muy ordinario en el buen sentido de la palabra. Entonces hoy nos dice la iglesia, vamos a entrar en el misterio. Los cofrades, ¿se acuerdan que les di el taller que ahora va a continuar? Y yo aquel día les expliqué lo que es el misterio. Me tienen que tener paciencia, lo que se lo dije, porque muchos de ustedes no estaban. El misterio hay que tener cuidado de no confundirlo con otras cosas, porque uno dice, es una película de misterio. No, la mayoría de las veces cuando usted dice que una película es de misterio, es una película de suspenso o una película de horror. Hay que saber lo que uno dice. Si es de Drácula o el hombre lobo, ¿se acuerdan de aquella saga que era Twilight, que ella se enamora de un vampiro y después se hace vampira para acostarse con él, que el lío jaleo? Eso es una película de horror, porque chupan sangre y el otro que siempre se estaba quitando la camisa, que es el hombre lobo. Eso es horror. Está la película de suspenso, que son las películas criminales, quién es el asesino, cómo fue. Es una película de suspenso. Pero ninguna película es de misterio. Porque el misterio, la definición es algo tan claro que yo no lo puedo entender. No es que no exista, es que yo no lo puedo entender. Por ejemplo, el fondo del mar es un misterio. ¿Por qué? Porque el hombre no ha podido llegar. Ni hay una nave porque explota, la presión es tal que no podemos, pero no es que el fondo del mar no exista, está ahí, pero yo no puedo llegar. El sol es un misterio, yo no puedo mirar al sol a las 12 del día porque se me quema la retina. El cuerpo de nosotros es un misterio, pregúntele a un buen médico. ¿Por qué? Porque a veces un médico te dice, vayan a servicios funerarios católicos, hagan los preparativos porque este se muere. De pronto así, y está caminando al otro día. Y sin embargo, acabo de salir del médico, me he hecho un chequeo, estoy como coco. Y de pronto me caigo y termino como una palmera. ¿Por qué? Porque esto se termina cuando le da la gana. ¿Quién de ustedes puede arreglar su corazón? Yo estoy un misterio para mí mismo, o sea, porque uno a veces se levanta y un día tú te levantas y no te puedes levantar de la cama. Hoy mismo con todos estos brotes de cáncer que están habiendo, se murió esta actriz mexicana, Edith Perecita. A mí me caía muy bien, tremenda mujer, tremenda mujer. Hizo una doña Bárbara, que aquello fue muy buena actriz, muy respetuosa. Me da todos los compañeros, una mujer muy digna, 54 añitos. Cáncer en los ovarios, y se fue. Y el cáncer, los que hemos tenido cáncer, eso está si el cáncer todavía es un misterio. Yo me acuerdo que yo desde niño estoy oyendo de la batalla contra el cáncer.
y todavía no dan pie que la quimioterapia, pero eso funciona, no funciona. Dice que cuando abren coge oxígeno y se pone más agresivo. Pero todo el mundo tiene una teoría, pero nadie ha dicho, mira, ahí está la cura. Oye, ¿cuántos años llevamos bregando con el cáncer? Gente que nunca ha fumado y tiene cáncer en los pulmones. Y hay gente que se fumó hasta la tabaquera y nunca cogió cáncer. Somos un misterio. No porque no tenga pulmones, es que no entiendo mi cuerpo muchas veces. Lo cuido, la cuestión, sí. Pero, por ejemplo, Carmen, yo cada vez que me acuerdo, ¿se acuerdan de Carmen, mi madrina? Carmen era dulcera. Nosotros íbamos a los restaurantes y Carmen inmediatamente, ¿y qué dulces hay? Carmen, no hemos pedido la comida todavía. Pero, bueno, fíjense cómo era. Carmen pedía, cuando íbamos a la Ceiba, le gustaba mucho la Ceiba porque los dulces eran sabrosos. Bueno, son sabrosos. Ella pedía un milhoja. El milhoja es con leche condensada quemada, o sea, ella se comía un milhoja. Y yo siempre pedía, a mí me gusta mucho, en aquel tiempo yo no tenía diabetes, y yo, pero así todo, porque a mí me gusta el dulce, pero no mucho porque me empalaga. Yo pedía siempre el tocinillo del cielo. Yo siempre he sido muy cielo, muy religioso, hasta mi postre es tocinillo del cielo, ¿ves? Y entonces yo pedía, pero es tan dulce que yo me comía la mitad, decía, dame acá. Y entonces ella le ponía una bola de helado de vainilla. Y nunca tuvo diabetes. Y hay gente que nada más de mirar el dulce le sube el azúcar. Somos un misterio. ¿Por qué hay terremotos? Porque, Joaquín, cuando tú menos veas, esto empieza a temblar. Y mira qué cosa, y mira qué experimento. Y con todo lo que tiene, de pronto empieza a temblar y viene aquí un terremoto categoría 7. Y se cae. Hermano, tuvimos a María. ¿Quién aquí pensaba que iba a ser lo que fue? Pero es que la naturaleza sigue siendo un misterio. Así que los misterios existen. No significa que sea una ficción. Es que son tan claros que yo con mi mente, aunque sea un genio, no llego. Hay gente que ha sido muy dotada, pero así todo no lo puedo entender. El universo está ahí. Si no hemos llegado ni a la luna, más o menos. Pero está todo ahí. Dios es un misterio. Pero ahora voy a esto. Porque sea un misterio no significa que yo no puedo entrar en el misterio. Y aquí haga la diferencia. Una cosa es comprenderlo y otra cosa es entrar en el misterio. Dios va a ser siempre un misterio, pero yo puedo entrar en el misterio de Dios. Que es lo que Dios tenía empezado cuando establece la iglesia. Por eso viene después de Pentecostés. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia para que la iglesia entre en el misterio de Dios. Para que yo entre en una relación, vayan apuntando lo que apunta, relación con Dios. Cuando usted entra en una relación, por ejemplo, Lili, nosotros nos conocemos, pero yo nunca he ido a tu casa, yo no conozco tu familia. Entonces nosotros tenemos una relación, nos caemos bien, nos tenemos un afecto, pero nosotros no somos amigos. Porque yo no tengo una relación de amistad contigo. Eso de que mande un texto, no, eso no. Para uno tener una relación con alguien toma mucho tiempo. Tiempo y calidad de tiempo. Yo tenía una relación de tiempo con Fran García. Nos conocimos a los 11 añitos. Fuimos al mismo colegio. Entramos al seminario. Todo. Yo lo llamaba por teléfono. ¿Qué pasa, mi hermano? Porque tuvimos una relación. Por eso el amigo, mi definición, el amigo es una extensión de uno mismo. Porque si tú fueras mi amigo, mirándote a los ojos, yo sé lo que te pasa. Y tú puedes hacer lo que sea, pero mi amor es incondicional. Yo no lo que está pasando contigo, no estoy de acuerdo, tu conducta, pero yo estoy ahí para ti. Es una relación. Dios no quería una iglesia de prácticas religiosas, señores. Es por eso que esto no funciona. Nosotros no hemos entrado en el misterio. Lo vemos de afuera, yo creo en esto, pero verdaderamente creemos en Él. Usted conoce a Dios Padre,
Usted se ha tomado el tiempo, y toma días, toma años, de saber que Dios es mi papá. Y para conocer a un padre hay que tener tiempo por él, de él para mí y de yo para él. Porque sí, mi papá es muy bueno conmigo, pero yo soy bueno con mi padre. Yo tomo tiempo para conocer a mi papá, o nada más que voy a él cuando necesito algo. Yo tuve a mi papá 11 añitos, que por cierto, hoy las yuntas que tengo es lo único que tengo de él. Una vez que fui me las regaló. Es lo único que, la única yunta que tengo de oro. No es decirlo muy alto porque me asaltan cuando salga hoy, pero estas son de él. Lo único que tengo de él. 11 años estuve con él. El último año fue muy accidentado, pero por eso es que cuando mami me decía, tú eres cagadito a tu padre, digo que bueno. Sería lamentable que yo me pareciera a otra persona. Él también me decía, tú eres igualito a tu madre. Pero si ustedes dos me hicieron. Pero es que yo tuve tanto de papi. Mi papá me enseñó a mí, usted lo sabe la historia, a nadar. ¿Quién me enseñó a mí a nadar? Mi papá. ¿Quién me enseñó a tener los zapatos limpios? Mi papá. ¿Quién me dijo no te comas las uñas? Mi papá. ¿Quién me enseñó a mí a tratar a una mujer? Mi papá. Yo era un pibe, a las mujeres no se le levanta la mano, eso es de cobardes. Mi papá. ¿Quién me enseñó a decir malas palabras? Mi papá. Porque ustedes cuando uno es niño, uno dice, no, lávese la boca, que un hombre se distingue por las palabras que dice. Y yo era un pibe. ¿Quién me enseñó a mí lo que es un amigo? Mi papá. Ese día no se me va a olvidar nunca en mi vida. Estábamos en el cuarto último piso de un edificio que Joaquín, la óptica Almendares, frente al Woolworths de La Habana. Y ahí estaba la junta de directores de la compañía donde trabajaba. Y como yo era muy inquieto, pero yo cuando estaba con los adultos, yo me quedaba muy tranquilo porque a mí me gustaba oír la gente inteligente. Y como era una junta de 12 hombres, todos de traje, yo me sentaba y yo me quedaba embobado. Entonces, por eso iba con ellos donde fuera y lo demás, ¿no? Entonces, un día, papi, salimos de allí, ellos siempre iban a comer todos, a almorzar. Por eso le doy las gracias, porque ellos fueron a muchos sitios que si no hubiera sido así, yo no lo hubiera conocido, porque yo era muy niño. Y entonces me dice, hoy te voy a presentar a mis amigos. Digo, papi, estos no son tus amigos, no, estos son mis compañeros de trabajo. ¿Y a dónde vamos? Dice, vamos para los muelles. Los muelles, para allá vamos. Entonces yo iba con él, ¿no? Él siempre iba. Y cuando fuimos a los muelles, la gente, los muelles huelen a sudor, porque eran los estibadores, las cajas y las cosas. Y entramos a una fonda, no se me olvida porque era una fonda donde el propietario era un gallego y la especialidad de ese lugar era filete con bacon, ¿sí? Y las papas fritas, pero no papas esa congelada, eso no, eran unos calderos que eran grandísimos con las papas peladas, se cocinaban con aceite de oliva y aquello. Entonces allí había gente en camisilla porque eran estibadores. Y entramos, y cuando yo entro, está todo el mundo ahí, mulatos, negros, habían unos chinos, todo el mundo que trabajaba en los muelles, pagaban bien. Y en ese momento yo entro, Peña, entonces hace así, porque era de esas puertas de de esas puertas así que simpáticas, lo que uno en las tabernas esas de las películas. Y cuando entramos, me acuerdo, el piso era de madera con acerrín. Eso no se movía, estoy cerrado lo estoy viendo. Y yo, claro, yo estaba como asombrado, yo nunca había visto ese lugar. Dice, Peña, ¿qué tal? Dice, así mi papá me dice, hijo, aquí tienes mis amigos. Aquí empecé yo, papi empezó en los muelles. Esos son mis amigos. Claro, por eso yo la amistad, por eso yo sufro tanto, porque hay todo el mundo, ay, yo te quiero, y después a cualquier cosa te dejan de hablar. Claro. Y mi papá no era de iglesia. Papi, ver un cura era ver el diablo en persona. Pero mi padre me enseñó a ser un hombre, un caballero.
Me acuerdo si a usted no le levanta la mano a una mujer, eso es de cobarde. Imagínate tú. Por eso yo siempre he trabajado con mujeres y me he sentido tan cómodo, porque es que verlo a ellos. Yo nunca oí a mi papá ni una mala palabra y nunca vi a mi papá decir nada que fuera. Y papi, si lo oí, lo hacía con los amigos delante de mí. Yo nunca vi a mi papá decir, qué buena. No, jamás. No lo hacía. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? ¿Verdad? Porque uno modela. Uno modela. Entonces, ese día cuando él me dice a mí, estos son mis amigos, yo entendí. Y si usted no tiene la experiencia, usted no sabe de lo que está hablando. Y la iglesia habla de la Santísima Trinidad, pero la gente no sabe que esto es una realidad. Es una relación con alguien que es uno en tres. Y usted entra en una relación con Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre para usted? Porque todo termina en el Padre, ¿eh? Todo termina en el Padre. Esto baja y sube y todo termina en el Padre. Del Padre viene el Hijo y el Hijo nos manda el Espíritu. El Espíritu nos revela el Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. El Padre es todo. Usted conoce a su Padre. Usted conoce a Papá Dios. Porque mucha gente no tiene una revelación. Y más en Papá Dios nuestro, que se hizo papá para que yo le pueda decir papito. Yo no tengo ya que tirarme en el piso porque si veo a Dios me muero. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo nos dice, cuando vayan a hablar con mi papá, que también es el suyo, díganle papi. Porque Él los va a escuchar, porque los va a escuchar en mí. Y uno empieza a entrar en ese Dios que es Padre y qué padrazo, carajo. Pero no es Padre porque es tan bueno. Digo, no, esta gente tengo que salvarlo. Y lo único que lo puede salvar es alguien como ellos, pero que sea como yo. Y es donde viene la encarnación del Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor. Cada vez que Dios mira esta humanidad pecadora, ¿sabe a quién ve? A su Hijo. No nos ve a nosotros, nos ve a nosotros en Él. Es que yo quisiera, esto para muchos ratos, pues esto toma meditación. Cuando el Padre mira a la humanidad, mira a los ojos de Cristo y en los ojos de Cristo estamos nosotros. Pero estos son los ojos de su Hijo. Por eso Cristo es el intercesor. Y está ahí frente al Padre. Papi, no los trates como merecen sus pecados. Lo digo en la cruz, ¿eh? Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y esa frase todavía hoy tiene eco, hermano, tiene eco. Cada vez que hacemos estas barrabasadas que nosotros hacemos, y Dios dice, esto se acabó. Dice, Padre, perdónanos, no sabe lo que hace. Esto es lo de hoy. Cada vez que nosotros abortamos niños, cada vez que nosotros matamos a la gente de hambre, cada vez que nosotros hacemos campos de concentración, cada vez que nosotros matamos pueblos de hambre, cada vez que nosotros hacemos estas barbaridades que nosotros hacemos, cada vez que nosotros nos metemos en guerra para que mueran niños que son inocentes, cada vez que hay una Venezuela, hay un Cristo que está diciendo, no los trates como merecen sus pecados, sino mírame a mí. Mira la cruz, ahí estoy yo pidiendo por ella. Esto es lo de hoy. Y claro, para que podamos, entonces tenemos fuerza de lo alto, el Espíritu Santo. Una iglesia, esto está hecho tan perfecto, pero usted tiene que entrar en el misterio. Y yo les pregunto, ¿usted conocen a Dios Padre? ¿Cuál es su relación con Dios? Y fíjense si esto es increíble. Que lo que hemos tenido experiencia pastoral con la familia, y esto yo tengo por lo menos más de 100 o 200 y pico de personas que han dicho, padre, yo estaba con el nene mío, que tiene un añito, empieza a hablar, va a balbucear, y estaban presentando, y de pronto había una fotografía de y dice, papá Dios, dice, yo no le enseñé eso le salió a él, porque hay un Espíritu Santo que te revela al Padre.
Lo que pasa es que lo perdemos. ¿Por qué lo perdemos, Joaquín? Porque nos ponemos a vivir en la carne. Y cuando usted está en la carne ya te lleva a las casas. Pero si usted empieza a trabajar en el espíritu y tú empiezas a tener una relación espiritual, no a vivir como si usted esto fuera todo, empieza esa relación con la familia trinitaria. Una familia. Una familia. Entonces uno empieza a ver una cantidad de cosas que uno no veía. Y se da cuenta que esto no es una religión para practicarla. A mí cada vez que me dice, es un católico práctico, ¿y a qué gimnasio va? Esto no es una religión para practicar, esto es una vida para vivirla. Y se vive con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces hoy la iglesia te dice, vengan acá, ¿cuál es la relación de ustedes conmigo? Ustedes me conocen a mí como Padre. Ustedes conocen a Cristo como el intercesor. El Espíritu Santo como el que santifica. Una vida que está tan materializada. Espíritu Santo, el otro día hablábamos de los dones, ¿se acuerdan? Los dones ordinarios. Esos dones están ahí para que usted los utilice. Tantas veces que metemos la pata, tantas decisiones mal hechas, porque no tenemos los dones, que los tenemos pero no los usamos. Y hoy lo que está diciendo la iglesia, señores, ustedes fueron bautizados en el nombre de la Trinidad. Dentro de ustedes está Dios. Yo les voy a decir algo y con esto ya voy concluyendo, porque esto es tan claro, yo lo veo tan clarito. Cuando yo me miro en un espejo, ¿qué tú ves? Cuando tú mires en un espejo, si tú estuvieras donde tienes que estar, tú tendrías que ver a Dios. No que si estoy flaco, que si tengo arrugas, eso es una tontería, porque Dios no ve nada de eso, ¿eh? ¿Por qué Dios no ha acabado contigo, Margarita? Porque cuando te ve, se ve Él. Si tú estás creado a imagen y semejanza de Dios, y eso es verdad, Dios cuando te ve a ti se ve. Por eso es que no nos manda al infierno ni acaba con nosotros. Porque cuando Dios me mira a mí, se está viendo Él. Y cuando yo miro a Dios, yo me estoy mirando yo, porque Cristo es Dios. Es una cosa impresionante. Pero para eso no es solamente venir a misa el domingo, hermanito. No. Esto es tomarlo en serio. Entonces aquí la gente viene, no viene, se desaparece, viene. No, hermano, por eso, y es una lástima, porque por eso el mundo ha dejado de creer. Porque no estamos en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui a la misa, bueno, ven acá, hijo, no es cuestión de que tú vayas a la misa. Les voy a decir esto para que ustedes entiendan, es para que usted sea una Trinidad caminante. Yo puedo mirar a José y decirle, aquí está el Padre, que lo creó, el Espíritu Santo que lo santifica y Cristo que se revela en él. Tranquila, ¿tú revelas eso? Porque ustedes las mujeres, pero ¿qué vemos? Que buena está, que no sé cuánto, el gimnasio, la bobería. Y ven acá, y cuando tú tengas un cáncer que te quiten las tetas, y cuando tú te estés muriendo, y cuando tú no tengas pelo, ¿qué tú vas a hacer? Ustedes no se dan cuenta que nosotros somos más que esto. Pero para entender eso, usted tiene que estar en otra dimensión, papo, no en esta. Tiene que empezar a vivir una vida trinitaria. Mi papá es Dios. Por eso no importa, mi padre es Dios. Y yo soy su hijo. Y yo no soy un mequetrefe, yo no soy un inválido, yo no soy un paralítico, yo no soy un ciego, yo no soy un sordo. Yo soy hijo de Dios. Y Jesucristo es mi hermano, mi redentor y salvador. Y en Cristo yo vivo porque Cristo está vivo. Y yo no soy cualquier cosa, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Por eso es que ustedes ven que cuando uno muere, todas esas exequias que usted ve, el incienso y la cuestión, porque yo soy templo. Por eso es que la iglesia no cree en el aborto. Por eso es que nosotros no creemos en la pena de muerte. Por eso es que nosotros no queremos en todas esas porquerías que la gente está haciendo, porque para nosotros un cuerpo humano es un templo del Espíritu Santo. Pero la Trinidad, porque dentro de ti, Lili, vive el Espíritu Santo.
Y eso es lo que yo vengo al mundo, para mostrarle al mundo que yo soy más que un pedazo de carne con pelo. Y yo pregunto, ¿ustedes están en esa onda? Pues aquí una gente, y no es cuestión de venir nada más que los domingos, por eso usted tiene que tener una vida en el Espíritu, que eso es lo que viene a traer la renovación. Yo veo aquí a la gente que viene al grupo de oración, pero no sabe lo que está haciendo, porque vivir en el Espíritu es tener otra visión de la vida, otra visión de la vida. Las mujeres, y yo veo, digo, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Por qué vemos? Y tú ves que la gente tiene un problema con ser viejo y que la cuestión, y los gimnasios, digo, hay que cuidar el cuerpo, hay que buscar la dieta, hacer ejercicio, pero esta obsesión, es una obsesión. Entonces, a veces digo, mire, déjense envejecer normalmente, porque cuando se meten la cuchilla lucen horrible. Yo creo que las momias son más bonitas. Sí, porque es que tú ves, porque es que se meten botox de eso, boca pescado. Digo, Dios mío, pero eso a mí me sale por la noche y yo estoy corriendo todo el día. ¿Entiendes? O sea, es una cosa y un lío. Claro, entonces, mucho estudio. Y ustedes se ríen. A mí me da dolor, y por eso el occidente tiene la crisis que tiene. Me da dolor ver, y esto es diabólico lo que está pasando. Una humanidad redimida, una humanidad en inglés muy linda, dice empowered, que ha sido llena de poder. O sea, si nosotros supiéramos quiénes somos, pero ese es el diablo sinvergüenza y malo, nos quitó la capacidad. ¿Tú sabes lo que es que tú seas templo del Espíritu Santo? ¿Tú sabes una cosa, Maylin? Que si yo quiero ver a Dios, yo tengo que mirar a los ojos. Tan sencillo como eso, cualquiera de ustedes dos. Una amiga, tú dices, chica, yo estoy buscando a Dios. Y dice, mírame a los ojos. ¿Ustedes creen eso? Porque eso es verdad. Por eso es que Francisco de Asís le decía al hermano León, hermano León, vamos a predicar a Jesucristo. Si es necesario, oigan esto, hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Porque en el caminar de Francisco, oigan, la gente veía a Dios. Mujeres que están aquí, un hombre puede ver a Dios en ti, o qué buena está esa jeva. Los caballeros estamos peor. Yo veo a ti, Joaquinito, o sea, José, mira, aquí hay un hombre de Dios. Ay, me encanta. Es un hombre de Dios. Qué bueno está. La mujer ahora dice, ¿viste el pompi de ese hombre? Ustedes se ríen porque yo lo sé todo. Pero ven acá, ¿tú sabes lo que es que tú estés mirando las nalgas del hombre? Ustedes se ríen, pero es que eso te dice a ti dónde estamos. ¿Y por qué tú no miras si es un buen hombre para ser tu compañero y el padre de tus hijos? Pero no, hermano, tú no puedes dar eso porque tú no lo tienes. Y eso explica el por qué nosotros estamos aquí, porque los hombres nos servimos. Y va mucho con lo que yo estoy hablando del Día de los Padres. Porque ¿qué es lo que uno va buscando? ¿Qué es lo que una muchacha busca en un hombre? ¿Y qué es lo que los hombres proyectamos para una mujer? O sea, ¿qué es lindo? Es que aunque usted sea muy lindo, usted va a dejar de ser lindo. Porque todos nosotros, saca una fotografía, todo el mundo a los 15 años no es feo. Por eso la gente guarda la fotografía y la guarda porque les da depresión cada vez que ve las y si tienes el nieto al lado, es peor porque tú sacas y dices, abuelita, ¿y esa persona quién es? Dice, mi hijo, eso soy yo. Y abuelita, ¿qué te pasó? Bueno, mis hijitos se llaman años y tú vas a entrar por el mismo proceso. ¿Ves? Sí, porque él no era así cuando tú te casaste con él. Mira, claro. Y tú tampoco eras así tampoco. Ese pobre viejo no lo deja, ¿entiendes? Pero es así. Pero a mí eso siempre, por eso a mí el matrimonio para mí es algo tan lindo, ¿no? Porque digo, ¿cómo esta gente, y yo lo conozco, ¿verdad? Gente, por ejemplo, el matrimonio, ¿cómo es posible que uno siga amando a una persona cuando ya no se parece en nada
a la persona que yo conocí hace 40 años. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú no te enamoraste solamente del cuerpo, sino del alma. Y el alma no cambia. Porque aunque cambie lo físico, el alma lo que hace es crecer. Y como yo sí te amo, lo que voy a crecer en ti, tú en mí, no importa el deterioro corporal, seguimos amando la belleza que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando usted está en otra onda, si usted no está en esta onda, suelta el viejo y búscate otro, o suelta a la vieja y mete mano, que es lo que ustedes están viendo que está pasando. Y todo el mundo cree en Dios, pero ¿en qué Dios cree usted? Pues ese Dios que usted cree no existe. Existe el Dios de la Biblia, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que cuando entras en Él, aunque yo no te entienda siempre, usted va entrando en un Dios que te va haciendo suyo y usted va entrando en el misterio de Dios. Y es una cosa impresionante, uno empieza a sentir otra presencia, va viendo las cosas de otra manera, va santificando la vida. Por eso que ustedes ven que nosotros los que somos, nosotros no podemos jamás aceptar el aborto. No, pero están en contra del aborto. Yo nunca he dicho que yo estoy en contra del aborto, yo siempre estoy a favor de la vida. Yo soy pro vida, yo no estoy contra, yo soy pro vida. De hecho, Casa Raquel es centro pro vida. Pero eso tiene una visión. Y eso, cada vez que usted hace la señal de la cruz, usted está diciendo, mi Dios es mi Padre, Jesucristo es mi hermano y el Espíritu Santo mi santificador. Y si usted empieza, pero ¿saben qué? Para estar en esta onda que yo le estoy explicando, se necesita más que el domingo. Se necesita toda una vida, un compromiso. Por eso Pablo dice, oren a tiempo y a destiempo. ¿Qué significa? Muévanse en mí. Y después dice, mira lo que dice Pablo, en Dios nos movemos, existimos y somos. Usted no puede explicarse sin eso. Eso es fanatismo. No, hermano, eso es ser cristiano. Ser cristiano. Usted se mueve. Yo miro la vida, yo veo la gente, yo veo todo. Y yo lo voy metiendo por aquí. Y yo voy viendo la humanidad, voy viendo hasta el pecado, lo veo como lo ve Dios. Si usted no está ahí, va a estar haciendo la señal. Por eso es que hacemos la señal de la cruz tan mal hecha. Yo he visto desde aquí arriba, esto es traumático. Yo veo digo, esta gente es una cosita, a veces la gente digo, ¿qué hizo? Aquí viene un señor que un día tengo que parar, le digo, hijo, ¿qué tú haces? Primeramente, todo lo que toca hace la señal de la cruz. Pero no es esto, es como un garabato ahí que él hace. Digo, si depende de la cruz, esto no llega ni al Monte Calvario. ¿Me entiende? Porque es una cosa. Y usted lo que hace es la señal de la cruz. Que por eso los mexicanos dicen que la Santa Cruz baje del cielo el ombligo y sobre mi cuerpo se extienda. De todo mal y peligro, la Santa Cruz me defienda. Eso lo decían los mexicanos cuando México era México. Cuando tú salías de la casa, tú lo hacías en él, lo hacía contigo, tú lo hacías con Joaquinito. Ese era México, ahora México es un desastre. Lo que había así cuando te acuerdas que tú salías de la casa que tú decías. ¿Qué usted decía? Bendición, abuela, bendición. Y aquí todo el mundo se bendecía. Ahora no, porque eso es de jíbaro. Y nosotros ahora comemos sushi y vamos a Amado. O a Grisel, porque si no pierdo a Grisel. ¿Ves? O sea, no, entonces, pero eso es jíbaro. Pero yo como un jíbaro de pedir la bendición de tus padres. Pero claro, entonces, yo resumiendo, hermano, hoy es un día que usted trate de entender, cuando haga su señal de la cruz, que usted está invocando sobre usted al mismo Dios. Pero es un Dios definido, no es un Dios abstracto. Es un Dios que es Padre. Usted se siente hijo, porque Dios siempre se siente Padre. Usted se siente hermano de Jesucristo. ¿Sabe lo que es tener a Jesucristo como hermano? Es que, por eso tú te sientes en el sagrario y te dice, hermano, el hermano mayor, como decían mis hermanos cursillistas. ¿Aquí hay algún cursillista? Es que poquito, ay Dios mío santísimo. Bueno, ¿se acuerda que era el hermano mayor? Jesucristo. El Espíritu Santo, somos templo de Él. Mira que nosotros profanamos este templo. Si aquí entrara una persona ahora
y empezara a escupir en el piso y viniera y me metiera 4 tiros a mí o profanara el sagrario, todo el mundo, eso no es sacrilegio, pero ven acá y que Dios me perdone, porque le voy a decir, más importante que se tire al piso, me mate a mí, es cuando nosotros nos matamos nosotros y profanamos el templo que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Esos pecados ocultos, esas porquerías, esa desidia, eso que siempre estamos. Pero otra vez a la iglesia, yo fui ayer, esa mediocridad atenta contra la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo tengo 7 dones, que usted está haciendo con los dones. Mira que metemos la pata y tenemos el don del consejo. Yo lo expliqué la semana pasada. Así que, hermanos, tenemos a Dios familia, a Dios comunidad. Por eso siempre está, hay que hacer comunidad porque nuestro Dios es trino, nuestro Dios es comunidad. Y la iglesia, porque está copiada en la Trinidad, es comunidad. La gente aquí que ni se sienta con las otras personas, a no ser que usted sea alérgico o algo, porque usted no se sienta al lado de otra persona, porque no tiene sentido de comunidad. Y nuestro Dios es comunitario. Si usted lo pudiera ver, todo lo del Padre es del Hijo. A mí me encanta como Jesús a veces todo lo que tengo es suyo, lo mío. Es una borrachera que tienen esos 2 seres. Y todos entre ellos fluye el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Cuando nosotros nos morimos, nosotros entramos en el misterio de la Trinidad. Usted va a fluir en eso. Por eso el cielo es una maravilla. Porque usted va, imagínese usted que usted estuviera en una corriente perfecta de armonía, de color, de fuerza, de todo. Lo perfecto. Y de pronto usted hace así, ¡prum!, y entra en esa corriente. Ese es el cielo. Ese es el cielo. Usted va a estar en la corriente del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Padre y los dos en el Espíritu Santo. Eso es una maravilla lo que usted va a participar allí. La iglesia participa de eso. Por eso está esperando ese momento. Mientras tanto, ya nosotros podemos vivir aquí esa realidad cuando nosotros nos proponemos y nos disponemos a vivir mi filialidad con mi padre. Yo no soy hijo de Wilfredo y Elena. Ellos son mis padres, yo diría, accidentales. Mi papá es Dios. ¿Sabe lo que usted se puede parar y decirle, papi? Papi, yo le puedo decir a Dios, papi, lo que los ángeles no le pueden decir, a los ángeles no tienen esa autoridad. Los ángeles cuando se relacionan con Dios, se postran. No le miran de cerca. Es una reverencia increíble. Pero usted y yo podemos, para los ángeles entrar delante de la presencia de Dios es todo un protocolo. ¿Y sabe cómo nosotros entramos? Hola papi, ¿cómo tú estás? Porque usted ríe, deja que tú llegues. Que con las cruces que tú llevas, yo creo que tú llegas. ¿Entiendes? Yo no tengo ningún protocolo. El ángel, que mi ángel, mire cosas más lindas, cuando lleguemos, mi ángel me deja aquí, dice, de aquí para allá yo no puedo entrar, porque aquí para allá entran los hijos, no los ángeles. Lo voy a repetir para que los que son lentos, que aquí hay varios. Cuando ustedes lleguen al umbral del cielo, tu ángel de la guardia te dice, hasta aquí te traje, de aquí para allá tienes que entrar tú, yo no puedo, porque de aquí para allá entran los hijos, no los ángeles. Y esto no es un cuentecito de cura, esto es una realidad. ¿Sabes por qué, Héctor? Porque los ángeles no siguen hijos y tú eres hijo de Dios. Ahora, tú vas a entrar y yo te voy a preguntar, ¿tú tienes una relación con el Padre? Porque una cosa es que yo le diga, Padre, dice, hijo, yo no te conozco. Hace muchos años que tú no hablas conmigo. Cuidado. Cuidado, que tengo acceso 24/7, pero ahora de allá para que si tú quién eres. Y yo no estoy inventando eso. Cuando él dice, apártese, pero si nosotros
Tú comiste con nosotros y tú predicaste en nuestras plazas. Aléjense de mí, malvados, pues yo no los conozco. Porque ustedes hicieron lo que les dio la gana, no lo que yo como padre les pedí. Y después entonces viene el Hijo. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. ¿Tú te imaginas lo que es discípulo de Jesucristo? Cuando Él dice, Padre, no te pido por los que están en otro, te pido por estos. Somos nosotros. Ese es nuestro maestro. ¿Usted quiere saber lo que es generosidad? Hable con su maestro, Jesucristo. ¿Tú quieres saber lo que es pobreza? Habla con tu maestro, que es Jesucristo. ¿Tú quieres saber lo que es obediencia? Porque Él es el maestro y yo soy su discípulo. Por eso nos dijo que... ¿Cuál fue la convivencia? ¿Qué decía la convivencia? Sígueme. 1, 2 y 3. Sígueme. Es por eso porque te dice sígueme, porque tú eres el discípulo. Usted lo sigue, usted hace lo que le da la gana. Y tú lo sigues cuando tú quieres. Tú vienes aquí y desaparece y vuelve otra vez. No, eso no. Cuando Él te dice sigue, ¿y a dónde vamos? No preguntes. Los lobos tienen cueva y los pájaros tienen ramas. El Hijo de Dios no tiene donde acostar la cabeza. Así que sígueme y no preguntes. Ahora eso sí te digo, nunca te va a faltar un pedazo de pan y nunca va a faltar un lugar donde tú puedas acostar tu cabeza. El Hijo y el Espíritu Santo te santifica. ¿Sabe lo que sí? Sube, papo, sube, sube, sube. Usted no puede seguir viviendo en esta tierra, hermano. Somos muy carnales. El odio, la envidia, el tiquitiqui, la ropa, el peinado, que no sé cuánto. Y algunos tienen mucho pelo y mucho peinado, pero allá entre esa cabeza no hay más nada. ¿Qué hay ahí que usted haga un hombre espiritual? Tanta envidia, tanta intolerancia, tanto tiquitiqui que hay en este país y en otros iguales. No, hombre, no, hermano, no es más la de... Dice, chico, cuando yo te veo a ti, tú eres una mujer de paz. Aunque las cosas no te vayan, hay gente que tú lo contradices y se forman un tiquitiqui. Que mi hijo no me salió como yo quise. Bueno, no importa. Dios sabrá por qué hace eso. Cuando usted es un hombre espiritual en Cristo, porque están los espirituales de yoga, esa cosa, no. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso cuando yo hablo de Espíritu, siempre digo Santo. Yo cuando dice Espíritu digo no. Santo, ponle el adjetivo. Cuando usted es el Espíritu Santo, hermano, todo empieza a crecer, a caer en sus tiempos. Y le voy a decir, miren, yo con ustedes siempre le he hablado la verdad. Yo el otro día estaba hablando con una amiga muy, muy íntima. Decía, mira, yo a veces no entiendo mi vida. Yo tengo una vida que es para hacer un libro y un cortometraje. Hoy mismo el Día de los Padres. ¿Tú sabes lo que es? Que yo nada más que tuve a mi papá 11 añitos. Y no fue por culpa del pobrecito. Fue por un sistema que todavía está ahí, un desastre. El día que mi padre se despide de mí, yo de él, fue la única vez que yo vi a mi padre llorar. Llorar. ¿Entiendes? Y yo mira, y más nunca lo que veía, lo vi 2 o 3 veces, pero una semana, 7 días, cositas así. ¿Me entiendes? Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él pasó así? ¿Por qué yo no nací en Ecuador? ¿Por qué yo no nací en Puerto Rico? Yo quiero que usted sepa que yo no tengo la respuesta para eso, Pero yo siempre digo, Señor, ¿sabe lo que yo le digo? Yo te doy un voto de confianza, tú sabrás por qué. Porque si yo no hubiera pasado por eso, ustedes y yo no nos hubiéramos conocido. Pero yo sé que mi papá es bueno y que mi papá nunca ha querido nada malo para mí y que en mi desarrollo como ser humano eso era necesario para yo llegar a Él como Él quería que yo llegara. Por lo tanto, yo sigo creyendo en Dios aunque no lo entienda. Y aquí hay mucha gente que tiene que empezar a coger esto serio. Yo creo en Dios. Pues no se te nota, papo. Porque cada vez que hay algo que tú no entiendes, te pones como un guabá. Y aquí hay mucha gente que tiene situaciones que todavía está peleando con Dios. Y gente con vidas ocultas y gente amargada. Usted no es una persona trinitaria. ¿Cómo usted hace la señal de la cruz? Un hijo de Dios amargado. Es que usted no ha entendido lo que es una relación con Dios, hermano.
Ayer tuvimos las tunas y estuvo la chavala y ahí estaba Evelyn. Yo quiero mucho a Evelyn, yo respeto, yo siempre la conocí, es muy amiga de Miguel Merrero, no son novios, son íntimos amigos. Y es de esa gente que todavía ha podido conservar una amistad sin tener otra cosa. Tú sabes, porque estaban contigo desde el colegio de Santa María del Camino. Y Evelyn, cuando ella me dijo a mí, yo fui la primera persona, no lo puedo decir ahora porque ahora, pero me dijo, padre, no diga nada, yo tengo cáncer en el seno, me van a operar y tal. Pero oigan esto, desde que empezó todo esto, se repeló, así todo lo que fueron a ver los Beauty and the Beast, ¿se acuerdan? Ella estaba repelada. Y ¿qué va? Digo, ninguna peluca, ella va así. Y si se acuerdan, que era el pedacito ese que Vela está en el pozo y está ahí con su repaita. Se operó, le dieron su quimioterapia. Jamás en la vida yo vi a Evelyn protestando, quejándose, amargada. No, dice, padre, no. Y quiero que sepan que con todo lo que tenía encima y la quimioterapia, ya no podía. Pero dijo, padre, yo no quiero salir de la producción. Y por eso tenía el pedacito al final. Pero no se iba para su casa, se quedaba atrás con el libreto, dictando líneas para que se le olvidara. ¿Dónde tú estás? En tu casa. Por eso cuando ella me habla a mí, siempre es una alegría de vivir y tiene una vida, porque eso no es lo único que ella tiene, hay otras cosas. Y siempre dice, es que hay que creer en Dios, hermano, y hay que creerle a Dios. Aquí hay gente con problemas con los padres, pero usted no puede dejar que esas situaciones lo definan usted, porque usted tiene poder. Los hijos de Dios tenemos poder. Mi Padre es Dios, mi hermano es Jesucristo, el Rey del universo, y el Espíritu Santo es el que mueve la vida. ¿Cómo usted va a estar? Como decía, ya que yo no puedo, que no puedo. Usted no puede porque está en la carne, porque no tiene una vida espiritual, porque no ama en misa diaria, porque no lee la palabra, porque no coge esto en serio. Esto no es de domingo, hermano, esto es todos los días. Para que usted pueda ver esto a través de los ojos de Dios, que nos ve, el Padre nos ve a través de los ojos de su Hijo. Y el Hijo nos da el Espíritu para que nosotros a través de Él lleguemos a nuestro Padre. Ay, que yo no puedo, que mi mamá y que mi papá. Estás en la carne, chico, sube. Sube. La Rañaga, sube conmigo. Pero si usted no está ahí, yo fui a misa el domingo, pero hermano, si tú eres una cementerio caminante. No, hermano, es que tú no tienes poder. Qué tristeza que yo sea millonario y por no abrir el tesoro que está en el sótano sigo comiendo tierra. Somos ricos, hermano, riquísimos, millonarios. ¿Sabes lo que es tener a Dios como papá? Y la gente dice, yo quisiera ser hijo de no sé quién. Necio, necio. Si tienes un padre que rebasa cualquier poder humano. Pero para esto no es con la mente del domingo, papo. Y hay gente que tiene a Dios como en gotero. Si voy el domingo, no voy el lunes. Si voy a esto, no voy a aquello. Perdonen, pero no les quiero faltar el respeto. Pero ¿sabe cómo es eso? Usted es un miserable. Usted vive miserablemente, pudiendo vivir como una persona privilegiada. No vivan en la miseria, no sean miserables. Vivan como lo que son, hombres y mujeres trinitarios. Mi Padre, que es el Dios del universo, por quien todo fue creado. Me imagino usted quién es su papá. Mi Dios y Señor, Salvador y Redentor es Jesucristo, el que me hace que yo pueda acceder a mi papá. Y entre estos dos, el Espíritu Santo que me revela el amor que hay entre los dos. Muchachos, con esto yo duermo a pata suelta. Pero eso, hermano, es lo que la iglesia le ofrece cuando usted fue un día llevado en los brazos de su mamá y su papá y le chorrearon agua por la cabeza y aquel sacerdote dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel hijo de la carne se convirtió en hijo de Dios, hermano de Jesucristo y templo del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Si usted viera lo que sale de ahí en ese momento, el cielo se abre. Porque usted vive en el fango. Pero yo lo puedo explicar. Ahora le toca a ustedes tomar. Usted puede seguir viviendo como le dé la gana. Pero acuérdense que lo que va a suceder, porque se va a acordar de mí. Su ángel va a decir, hasta aquí llegamos, Lili. Yo no puedo seguir porque de aquí para allá entran los hijos de Dios. Aquí se quedan los ángeles que cuidan este lugar. Entonces tú entras a ver la puerta y ¿sabes lo que tú vas a oír? Lili, hija mía, qué bueno que llegaste, porque tanto que te he esperado. ¿Quién quiere oír eso? Tiene que trabajar, porque hay algunos que van a decir, ¿y tú quién eres? Yo soy hijo tuyo. Bueno, será por control remoto, pues yo nunca te he visto, hijo. Tú a mí no me has dicho ni Padre Nuestro. Yo sí recuerdo que cada vez que tú tenías algo atorado, tú venías a pedirme, pero yo creía que tú eras un mercader, que venías nada más a pedir. Yo nunca te tuve como hijo, porque yo nunca compartí contigo. Porque hoy es Día de los Padres. Si tú eres padre, tú no solamente das cosas, tú compartes con tus hijos. Y enseñas a tus hijos a compartir contigo. Que eso es otra cosa que no voy a entrar en ella. Hoy están en los cuartos, con los aparatos, eso, y los hijos no comparten con los padres, y los padres lo permiten. Dios sabe, yo no podría tener hijos, yo estuviera en la cárcel. Es una cosa, oye, yo, señores, a mí me encanta el teatro, es decir, yo compartí con mi papá, gracias a Dios fueron 11 años. Bueno, el último año, no, los últimos, hasta los 9, que llegó la maldad esa que llegó. Pero yo con papi compartía. Mi papá fue el que me enseñó a nadar. A mí mi papá me enseñó a comer con 9 cubiertos. A mí mi papá me enseñó a golpearme los zapatos. Mi papá me enseñó. ¿Y cómo usted no va a saber? Y algunos que no comparten con sus hijos aquí. Y con Dios no comparten nada. No. Si usted tiene un hijo y usted tiene un padre, chico, comparte tu paternidad. ¿Cuántos hijos nada más que van al padre cuando tienen? Y yo les voy a poner una prueba para que ustedes vean que yo no estoy equivocado. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos son papás? No de mamás, papás, ¿cuántos son papás? Oye, aquí bastante. Cuando su hijo llega y viene donde está usted y dice, papi, yo te quiero mucho, ay, verdad, que sería yo sin ti, que no sé cuánto, la verdad que tú eres un amor, papito, yo te quiero mucho. ¿Qué usted piensa? ¿Qué tú piensas? Mira, el huevo quiere sal. Esto tú estás rascando, mira, este se está rascando, mira, este está rascándose como diciendo las veces que me han sacado la vida. Qué tristeza, porque no vamos a decirle, pues, ¿qué hijo que tú quieres? No, papi, yo nada, quiero compartir contigo. Uno se ríe de esto, pero ¿cuánta gente nada más que va a Dios cuando tiene una necesidad? Yo me imagino que Dios de vez en cuando tiene infartos. Dice, ¿y este qué verá? Padre, papá Dios, yo estoy aquí. ¿Y qué tú quieres? Nada. Nada. No, aquí. Y quiero terminar con una anécdota de un amigo mío que está en la isla Sacerdote. Él me hace este cuento. Y yo no conocía al Señor. Me dijo, un día ven por aquí para presentártelo. Esto es un pueblo de la isla, no voy a decir dónde, porque no quiero, ¿verdad? Es una iglesia parroquial que está en una iglesia de la isla. Y entonces pues siempre está abierta. Y entonces todos los días a las 12 venía este individuo, este señor, un poquito como harapiento, con ropa sucia, más o menos. Y entonces pues venía y la iglesia estaba sola y él venía y se sentaba en el primer banco. Y los sacristanes, que parte de su cosa es vigilar, especialmente de los pueblos, empezó a ver que esto era todos los días y fue a donde estaba el párroco. Digo, ay padre, yo creo que aquí hay un señor que está planificando un asalto. Pero como está la cosa, él venía todos los días y
Entonces, de verdad, dice, padre, entonces el cura vino, se hizo cómplice. Entonces se miraron por la sacristía. Míralo ahí, llegó. Entonces el hombre efectivamente venía y se arrodillaba. Entonces el padre es muy bueno, un hombre muy bueno. Y dice, chico, no vamos a ser más pesados, déjame ir. Y entonces salió un día y le dijo, hola, ¿cómo usted está? Dice, hola, padrecito, ¿cómo está usted? Dice, mira, es que yo te veo hace ya como 2 semanas que tú vienes todos los días. Y dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y dice, no. ¿Te pasa algo? Y dice, no, a mí no me pasa nada. Pero ¿tienes alguna necesidad? Y dice, no, padrecito, no, tranquilo, no tengo nada. Y dice, mira, te voy a decir la verdad. Estamos nerviosos porque te vemos aquí todos los días. Pero dice, mire, es que yo trabajo en construcción. Y estamos aquí haciendo una remodelación. Y yo pues traigo mi fiambrera. Yo no como mucho. Yo tengo media hora, pero la otra media hora yo vengo aquí y yo lo miro a él, el sagrario estaba ahí, yo lo miro a él y él me mira a mí y estamos aquí media hora mirándonos. Este padre cuando me dijo, se echó a llorar, dice, Willy, ese hombre tiene más vida espiritual que yo. Yo lo miro a él y él me mira a mí. Eso es lo que hace un hijo. Eso es lo que hace alguien que es cristiano. Y ese es alguien que tiene al Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero definirme quién soy, simple y llanamente hago así, digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe en la Santa Trinidad. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, oremos a Dios, que con su sabiduría ha creado todas las cosas. Por su infinita misericordia nos ha redimido, y pidámosle que nos dé su Espíritu para que nuestra esperanza no quede defraudada. Digamos pues, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor siga enviando discípulos suyos que anuncien el Evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que Dios lleve al mundo a la plenitud y todos los hombres vivamos en auténtica fraternidad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que sufren en el alma o en el cuerpo, que la esperanza los mantenga alegres y experimenten el gozo del Espíritu, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Espíritu Santo que se nos ha dado sea la fortaleza de los pobres, el consuelo de los desvalidos, la seguridad de los emigrantes, la vida de todos los hombres, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los cristianos, que el Espíritu Santo nos transforme interiormente y nos conduzca a la verdad plena. Jesucristo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros y los que celebran el memorial de la muerte y resurrección del Señor, que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros padres, vivos y difuntos, para que los que están vivos y comparten con nosotros tengan hoy una bendición especial. Y para los que han partido hacia la casa del Padre, vivan en eternidad con el Padre de los cielos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre, acoge las oraciones que te hemos presentado
danos tu Espíritu Santo, para que nos conduzca a la verdad plena y seamos testigos ante el mundo de tu amor hacia todas tus criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda que les pido hoy, de una manera muy especial, que sean generosos, porque nosotros siempre, para la colecta de los fines de semana, es para sufragar los gastos mensuales, que son bastante grandes, todos los días todo aumenta desproporcionadamente, pero nosotros siempre complementamos con el desayuno y el almuerzo. Hoy no lo va a haber porque hoy es un día para que todos vayamos después a compartir, así que les pido que por favor hoy sean más generosos de lo que siempre son para poder tener y sufragar los gastos de este mes. Pues si bajamos un día, pues se nos descuadre el presupuesto. Así que les pido que sean generosos con esta que es su familia, su comunidad, y que el Padre de los cielos se los agradezca con bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
Espíritu. Gloria a Dios. Alábalo. Gloria a Dios, señores. Alaben al Padre de los cielos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos, y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte, cantando a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse se sientan en el bordecito del banco con su cuerpo inclinado hacia adelante. Acordémonos que está prohibido permanecer de pie en el momento de la consagración de la misa, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a todos nuestros papás difuntos. Hacemos un momento de silencio y pedimos por todos los que tenemos padres, abuelos, personas queridas que tuvieron que ver con nosotros, especialmente nuestros padres ahora difuntos. A ellos, Señor, a quien tú llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, Padre adoptivo de Jesús, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días.
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Invitamos a los hermanos que no se pueden acercar a la mesa del Señor a hacer la oración de la comunión espiritual que se encuentra en sus boletines. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
caminando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranquilidad y violito. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Un poquito de agua. Sienta a mi lado un abrazo verán, y me dice papi, le contesto bien. Con su almohadita se recuesta allí y me dice papi, yo quiero ser como tú. La acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser como porque quieres ser como yo.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito. Ahora vamos a llevar a cabo, todos los papás cuando tienen su boletito de la rifa, hay alguno que no tenga... uno tiene, las damas, hay una persona, uno que, si, levante la mano, hay dos, uno aquí y otro aquí, uno a la izquierda, aquí también, son tres. Adelante, Lucy, están aquí adelantito, mira, uno aquí, el otro lado y aquí otro en el coro, ¿ok? Uno en el coro, aquí, uno en el coro. Bueno. Pequeñito detalle para con los papás. Falta uno. Aquí hay uno, aquí falta uno. Mírala aquí. Son dos, sí, este primero y el segundo. Ustedes quédense ahí para que se lo den. Ok, vamos a ver. Parece que estoy haciendo pizza. No puedo menearlos más porque... ¿Ya? Están aquí, ¿no? Ok, el primero, bueno, solamente dos. El primero es... El 10. Y el segundo es el 27. 27 a la 1, 27 a las 2, 27 a las 3, un fantasma, no. Ahora es un momento para mí muy agradable, no sé cuántas personas, sé que están tan... ¿Hay alguien más de la Junta de PSP? No, sé que estaban todos hoy en la isla. ¿Está? Francelin, si pueden venir aquí, Tania, porque vamos a entregar, excusa un poquito, porque es que la gente hace contratos y no, y todo, la gente te hace los pledges y no que lo paguen, pero van pagando. Y ya cuadramos todo, entonces teníamos varios compromisos de la obra de Fiddler on the Roof. A mí me toca proponerle a la Junta, aunque ellos también tienen a veces sus personas, pero casi siempre yo soy el que tomo la iniciativa y les presento a ellos la prueba de que a quién vamos a beneficiar con una de las obras. Acuérdense, cuando usted compra un boleto para PSP, usted puede estar seguro que no solamente está ayudando al desarrollo de las artes, a que los niños, a los jovencitos, aquellos niños que parece que va a estar en una obra un día corriendo por allá, ¿entiende? Para promover sus talentos y demás, traer a Puerto Rico, como ahora vamos a traer, después de 5 años de Dale que te pego, tocando la puerta, vamos a traer Cenicienta de Rodgers and Hammerstein, no la de Disney, la de Rodgers and Hammerstein. Es un musical muy bonito
A mí me gusta más esta versión que la de Disney, por cierto. Y esta va a ser estreno mundial en Puerto Rico, porque ellos nos dieron, después de 5 años, nos dieron el permiso no solamente para ponerla, sino para traducirla al español. O sea que cuando se estrene aquí en diciembre, enero, va a ser un estreno porque no está en español, está en inglés. Nosotros la vamos a traducir y la vamos a estrenar aquí en español, que después entrará en el mercado mundial. O sea, ya lo hicimos con Carrusel, ahora lo vamos a hacer con esto, así que nuestra puesta en escena, Dios mediante, si Dios nos da licencia, será diciembre, enero, ¿verdad? Que Cenicienta. Y siempre que tenemos, pues a veces tenemos entidades definidas, pero después van entrando. Por ejemplo, aquí está ahora la entidad que habíamos escogido, pero junto a esto está siempre Casa Raquel, que se ha apadrinado siempre, pero también vino una aportación a Cuba, Museo Arturo, de su casa que tiene tienen gente, enfermos mentales, que él ha hecho una casa para ellos, y también que ya llegó la aportación al albergue de Mazatlán. Acuérdense que todo eso salió del mismo pote. Pero hoy, para mí es un deleite llamar ahora a Socorro Rivera, Socorro, que es la directora ejecutiva de la Fondita de Jesús. Entonces, para mí es un tremendo placer. Yo me encontré con ella cuando fuimos reconocidos en la legislatura, y fíjense lo que ella, quizá ella no lo sepa, yo estaba orando para ver a quién iba a beneficiar con Fiedler. Se me puse a hablar con ella, ella me dijo otras cosas que se han desarrollado, que han ampliado el alcance de la fondita. Yo dije, mira, pues él ha dicho, Señor, ponme la persona que tú quieres que beneficiemos. Y hablando con ella, dijo, mira, era la Fondita de Jesús. Así que no es mucho, pero es una contribución de PSB de $5,000 para la Fondita de Jesús. Buenas tardes a todos. A nombre de la familia de la Fondita de Jesús, pues queremos darle las gracias por haber escogido la organización para darle los fondos. La Fondita de Jesús trabaja mayormente con personas sin hogar hace 33 años. Tenemos servicios, muchas personas piensan que son solamente servicios de comida, pero no, nosotros tenemos casi 200 personas viviendo en apartamentos que nosotros, ¿verdad?, conseguimos los fondos para que puedan tener una vivienda, mayormente personas que tienen algún problema de salud física o mental, pero que con servicios de apoyo pues pueden ser casi autosuficientes. También tenemos servicios de salud y de desarrollo para que las personas puedan reintegrarse productivamente a la comunidad. Le damos servicio a más de 1.500 personas sin hogar al año. Luego de María, son muchas las personas en este país, especialmente ancianos, que se han quedado prácticamente abandonados en las comunidades de este país. Y aquí en San Juan hay muchas comunidades aisladas donde hay muchos ancianos que su condición, si vamos a ver, es casi peor que los que tradicionalmente conocemos sin hogar, porque esos se mueven de calle en calle y muchas veces pueden ir donde están los servicios. Lamentablemente estos viejos no tienen servicios de apoyo, no tienen quien los ayude y están solos en estas comunidades y no está llegando nadie. Así que en el momento de María empezamos a llevarles comida y servicios médicos, y definitivamente pues tuvimos que quedarnos porque los servicios para ellos no han llegado. Así que aparte de los servicios que damos tradicionalmente, pues también estamos llegando alrededor de 7 u 8 comunidades a trabajar con estas personas, incluyendo que ahora, gracias a una aportación que nos dieron una fundación internacional,
pues nosotros no hacíamos eso, pero ahora también estamos poniendo techo. Así que 1 millón de gracias por apoyarnos. Para mí ya prácticamente está aprobado, pero para anunciarles, con Cenicienta, tengo que hablar también con ellos, pero lo que hemos escogido, y quiero, ¿verdad?, para que ustedes sepan cuáles son los criterios, muchas veces que vaya a tono con la obra, hemos escogido, dado que Cenicienta tenía un deseo, she had a wish, que era ir al baile, go to the ball, ¿no? A baile de palacio. Pues este año, si Dios quiere, vamos a estar beneficiando como entidad primaria. Vuelvo a decir, entran a veces cosas, personas, y para que usted sepa para dónde va su boleto, siempre nosotros tenemos para ayudar. Claro, tenemos que tener un residual, porque por ejemplo, ahora los derechos de Cenicienta son $18,000. Y si no le mandas ese dinero, ellos no te van a dar el permiso. Y si no dan permiso, significa que no viene el libreto ni vienen las partituras musicales. Cuando usted les paga, usted manda las partituras y tú puedes hacer un musical. Una vez que tú pagas eso, hay algunas cosas que tienen, por ejemplo, pagar la sala. Se ha muerto adelante y la gritería atrás. Si no, no va, ¿dónde lo voy a poner? Pero por eso hace falta que después de una obra queden 20, 25 meses. Pero fuera de eso, pues van llegando y uno ayuda, si verita y demás, porque la razón de PSB es ayudar a los que ayudan, ¿no? Este año, pues si Dios quiere, va a ser Make a Wish. Más ahora que hablaba con ellos y me estaban diciendo que ellos siempre beneficiaban a niños que estaban ya para morir, pero han ampliado un poquito, aparte de eso que sigue también, a niños que tengan situaciones críticas, pero no están, por ejemplo, tengan distrofia muscular, cosas así, lo que han ampliado un poquito, por lo tanto, que es mayor que beneficiar niños que tienen un sueño con una situación muy precaria cuando estamos haciendo una obra que es un sueño hecho realidad. Así que yo cogí, y yo iba por la calle, a mí nadie me influencia ni nada de eso. Yo iba caminando por caminando no, iba acá el carro y paso por creo que es la Muñoz Rivera, que es la que está por ahí, frente a la Fátima, por ahí. Y cuando venía, hago así, miro, porque yo tengo en mi mente, digo, señora, ¿quién? Y miro y está la oficina que dice Make a Wish. Digo, mira, hasta te pusieron el cartel, ¿no? Entonces dije, bueno, si Cenicienta tenía un deseo y se le convirtió, pues qué mayor nosotros es la fundación. O sea, yo trato de discernirlo. Así que cuando usted compre el boleto, cuando estén en venta, sepa que vamos a estar beneficiando como entidad primaria. Siempre hay algo para Casa Raquel y todo lo que se vaya pegando. Y nosotros podamos después de examinar que vale la pena. Pero la entidad primaria sería, si Dios quiere, Make a Wish. Así que, como van viendo, ahora próximamente les anunciaré cuándo son las audiciones que vamos a tener. Va a ser quizás el musical más complicado que tenemos. De hecho, la orquesta tiene 34 músicos, que es la orquesta más grande que vamos a tener. Es un musical bien hermoso, pero bastante complejo, porque no es el de Disney, es de Rodgers and Hammerstein, que fue el que hizo The Sound of Music. Esa gente, este musical se compuso para Julie Andrews. Ella fue la que lo estrenó hace muchos años, pero han hecho un revival que está en Broadway y está corriendo por todo Estados Unidos, que por eso no nos los daban. Pero mira, el tour de Broadway nunca viene a Puerto Rico. Lo de Hamilton fue una cosa excepcional. Los tours no tocan Puerto Rico porque son en inglés. Entonces me dijo, ok, we never thought about that. Y entonces llegó María. Y se quedó, pero volvimos otra vez como el piojito, dale que te pego. Y me dijeron, hay una posibilidad. Cuando me dijeron eso, le dije, vete hermano, le dije a Georgie. Y ya nos los dieron, ya tenemos todos los permisos, ya mandamos el cheque, ya lo cobraron, así que nosotros ya tenemos los derechos
para el estreno mundial de español de Cinderella aquí en Puerto Rico en diciembre y enero. Así que, si Dios quiere. Así que ya saben lo que le van a regalar al hijo, al nieto, a toda la gente. Mira, Maylin, hace tiempo que no te vemos, a ver si estás aquí en esto aquí. Deja un poco la psicología y ponte un poco actriz, que ya estaban en las tablas y es una actriz que se me ha retirado muy jovencita, no puede ser. Mira, ya tus hermanos están, mira, ellos van a volver y todo, así que, ¿entiendes? Bueno, también habrá una reunión para el escape romántico el 6 de julio. ¿6 de julio o de junio? No, esto está mal. 6 de junio. De julio, pero 6 de julio, pero tiene razón. 6 de julio, sábado, a las 10 de la mañana para las personas que tienen que ir porque le van a dar unas instrucciones. Lo otro es que ya yo me voy, Dios mediante, el jueves con la peregrina, son 57 personas. Vamos a recordarlo todos los lugares, más que vamos a Tierra Santa y a Lourdes y a Nevers, que es donde Bernardita murió, allí está su cadáver. Todas las misas, yo donde quiera, siempre recuerdo a la parroquia. Así que va a estar en mi ausencia un sacerdote que ustedes conocen, que es el padre Raúl Quesada, el de Fátima, ¿verdad? Yo le llamo el apóstol de Fátima porque yo como 17 veces. Y le pedí algo y me dijo que sí, que como no, que si la gente quería. Él va a estar aquí como casi 2 semanas, no llegan a las 2 semanas, y va a dar 3 días, 3 noches, él le va a decir cuándo, unos talleres sobre Fátima. Una noche va a hablar, es como hacemos, después de la misa, una noche va a hablar de la aparición. ¿Cómo fue la aparición? ¿Cuándo sucede? Es muy importante saber que ese mismo día, cuando aparece la Virgen en Fátima, es cuando comienza la Revolución Rusa, las matanzas. O sea, tiene que entender, porque tiene que ponerlo en el marco histórico de las apariciones. Otro día va a hablarnos de los videntes. O sea, son 3 niños y tuvieron la misma experiencia, pero no reaccionaron igual. De hecho, Francisco criticaba mucho, no malo, pero a Lucía, porque Lucía era muy vivaracha y cantaba y estaba en la parroquia de ellos. Decía, ¿cómo tú puedes seguir bailando y cantando después de lo que pasó? Porque Francisco entró como en una etapa mística. De hecho, yo le dije que cuando uno va a la casa de él, había un entretecho como aquí. Si usted quita ese plafón, hay un pedazo de techo que está el techo como tal. Y él se metía ahí horas. Y decía, no quiero que nadie me hable, no quiero distraerme porque no quiero perder ni un detalle de aquello que pasó. ¿Ves? Este fue Francisco. La Lucía era más habladora, más simpática. Y entonces Jacinta fue otra cosa. De hecho, los 3 yo tengo preferencia por Jacinta. Era una niña de 10 años. Entonces ella, de hecho, ella muere sola. La Virgen le dijo, vas a morir solita, pero no vas a estar solita porque yo voy a estar contigo. Y en el lugar donde estaba el hospital está la silla donde la Virgen la cuidaba, porque su mamá tenía otros hijos y no podía estar en Lisboa. Ella muere solita, humanamente solita. O sea, y tú ves las cosas que dejó. Entonces él va a hablar un poquito de estos 3 personajes que la gente no conoce. Y finalmente el tercer día, el mensaje, que todavía la gente no da pie con bola con esto. Yo no voy a preguntarle cuánta gente tiene su rosario, cuántos varones pueden coger aquí y en su pantalón el rosario. La Virgen lo dijo, recen el rosario. Y el rosario es un misterio, porque la Virgen viene del cielo con el rosario en la mano. Y en muchos lugares, y le digo, recen el rosario para la paz y la conversión de los pecadores. Miren cómo está el mundo. Y católico, y no estoy hablando de estos protestantes, y la gente no reza el rosario. A mí me aburre. No, el aburrido eres tú, no es rosario. ¿Ves? Y hay que empezar porque uno coge el hábito. Yo si no rezo el rosario me falta algo. Y a mí me despiertan por la noche. A mí me despiertan, y yo que duermo también, no recé el rosario. Así que él va a hablar de las apariciones, de los videntes y del mensaje. Cuando él le va a decir, mira, la semana que viene voy a estar aquí, viernes, sábado. Va a ser entre semanas, como hicimos con los talleres. La misa a las 7,
termina un momentito de los kioscos y es de 8 a 9 va a darle, creo que es muy interesante. Así que el padre Raúl Quesada va a estar con ustedes desde el jueves en adelante. Yo estoy aquí, si Dios quiere, creo de 4 a 5 bajo menos. Yo creo que eso es todo, yo no creo que haya más nada. Están vendiendo, no acuérdense que estamos planificando la fiesta de guayabera y etiqueta, ¿no? Guayabera y estilo. Los hombres van todos de guayabera, de cualquier color. De hecho, ya había 2 o 3 estaban modelando. Había alguien con un lacito, ¿no? Fue la otra misa, estaban de lo más lindo. Mira, pues, dale a la niña. Mira, ya está modelando su lacito ya, ¿ves? Mira qué lindo, ¿ves? Gracias. Y las damas, hay una liquidación de trajes largos en Penny's. Porque yo fui el otro día, iba para la parte de lo que es bisutería, y en eso miro así y veo, porque eran unos letreros grandes, en amarillo, que decía, traje de noche, liquidación del 60 y 80%. Y eran bonitos, los trajes estaban bonitos. O sea, yo no estaba mirando, porque yo no tengo ninguna mujer que le voy a poner traje largo ni nada de eso, pero pensé en ustedes. Así que en Penny's de Carolina hay liquidación. Las mujeres van de traje largo, y los hombres vamos de guayabera de cualquier color, preferiblemente con yuntas, para que luzca bonito. Y quédese, porque tiene una guayabera hoy buena. La guayabera, según la etiqueta, que todavía hay lugares donde se da la etiqueta, es una prenda de vestir formal cuando lleva yunta. O sea, hay lugares como en Islas Canarias, son cositas que yo le digo para que usted la entienda. En Cuba no ahora, porque ahora es una chusmería, pero antiguamente usted la podía utilizar con pantalón de etiqueta con la raya en seda, negro, blanca con yunta y el lacito negro, y era permitido como equivalente del tuxedo. En las Islas Canarias, en Yucatán, que tienen la guayabera, puede ser equivalente de la etiqueta. Por eso vamos de guayabera, usted la puede combinar, ¿verdad? Había alguien que yo la vi ahorita, que estaba en guayabera y pantalón, pero le faltaba el lacito. Y entonces las damas van de traje largo. O sea, aquí sigue. Acuérdense que estamos celebrando 15, 30, 45 y 60. No le digo para que lo juegue, porque no estoy hablando de la cuestión de... Pero ahí tienen ustedes 4, es una gran celebración. Y como yo no sé lo que pueda venir aquí, yo no, de aquí de 60 años, yo no voy a estar aquí. Así que hay que celebrar lo que tenemos ahora, porque usted nunca sabe lo que puede pasar mañana. Así que las entradas están. Yo le estoy recomendando a los ministerios que hagan mesa, pero ¿te acuerdas que se los dije a ustedes? Porque sería muy bonito. Así que eso es todo. Y nos vemos, si Dios quiere, dentro de una semana, Dios mediante. Eso es todo. Y una vez más a los papás. No, la rifa, yo no la puedo poner. Hay una rifa que se está llevando a cabo. No la puse porque no quería hacer mucho. Hay una rifa caminando, profundos de la feria. ¿Ve? Porque para la feria hay que invertir. Vienen hasta ahora, ya casi seguro tenemos 2 grupos, pero siempre se les da algo. Algunos piden un pianista que hay que darle, y entre pito y flauta se van 5,000, 6,000 pesos. Y no lo quiero sacar de la taquilla, porque entonces esto es el negocio del bobo, ¿no? Entonces, esa rifa que van a ver por ahí, que son 4 premios muy buenos. Hay un plasma, hay un de esto de asador, muy buenos premios. Eso es para la feria familiar. Tenemos 2 grupos ya, según el señor Moreno. Uno es Límite 21 y el otro es el Gran Combo. Ya ellos más o menos han confirmado. Así que estamos con las cosas de las machinas, que tú sabes cómo es eso, el muerto adelante y la gritería atrás. Así que no es fácil. Aquí cualquier cosa que usted organice no es fácil. Pero bueno, para eso estamos aquí, para abrir camino, no cerrarlo. Así que eso es todo, y esta es la rifa que hay. ¿Okay? Bien, ¿ya? Bien, gracias. Nos ponemos de pie para la bendición final.
Recen por nosotros en el viaje, somos 57. O sea que bendito sea Dios que tengamos un viaje. Y les vuelvo a repetir, yo los tendré muy presentes en todas las misas. En todos los lugares que vamos se celebra la misa. No se celebra cuando estamos en viaje de avión. Fuera de eso ya tenemos todos los lugares, hay misa diaria y el rosario en el autobús. Y pues un viaje muy, muy, muy santo, muy lleno de Dios. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Padre, antes de dar la lectura de la munición final, queremos como comunidad, ¿verdad?, darle las gracias y felicitarle por ser nuestro padre y pastor. Gracias. De nosotros, Gracias. ¿verdad?, hoy en el Día de los Gracias. Padres. Y de igual manera, Nurella quiere hacerle entrega de un obsequio y queremos dejarle, ¿verdad?, hacerle espacio para que pueda ella. Mira las mujeres como empujan para que ustedes vean. Y esta es una que empuja mucho, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Nuri. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Son unas personas que yo quiero mucho. Con ellos pasé yo el ciclón. Y fue para mí una experiencia. Verdaderamente son como unos padres. Verdaderamente yo los quiero mucho. Dios me los bendiga. Y gracias a todos ustedes. Para mí es un privilegio. Cada día que llegue este día, mami, cuando venía. Porque claro, todas las madres sueñan con tener él. Y siempre mami me decía, yo nunca pensé que tú me dieras tantos nietos. Digo, para que tú veas, mami, para que tú veas que tienes un hijo muy prolífero, ¿no? O sea que siempre que llegue este día me acuerdo de ella, ¿no? Y para mí es un privilegio poder estar con ustedes y llevarle a ustedes no solamente, sino a través del ministerio, el amor de un padre que nos rebasa. Es un padre para ustedes y para mí, y nosotros como sacerdotes lo que hacemos y manifestamos es la paternidad de Dios para ustedes. Dios es Padre y nos ama mucho y espera que seamos buenos hijos. Un buen padre espera que sus hijos sean buenos y el mejor regalo que usted le puede dar a su papá es ser un buen hijo. Así que gracias, ¿verdad?, por apoyar las cosas. Verdaderamente, todo lo que yo hago con ustedes saben que aquí no hay nada para mí. Es para ustedes, todo lo que hacemos. Ahora vienen esos retiros, todo lo que tenemos. Así que gracias por apoyarme y permitirme ser padre para ustedes y para mucha gente que viene aquí a la parroquia, que no son de nosotros, pero están con nosotros, más toda la familia extendida de IWTN, de Guadalupe Radio, de lo que se trata, toda esa gente que está muy conmigo y yo los quiero mucho también. Así que sigan rezando para que yo siempre pueda, yo y todos mis compañeros sacerdotes, podamos mostrarles a ustedes, a través de nuestro ministerio, el amor que nuestro Padre tiene para nosotros. Hermanos, la Iglesia nos muestra los grandes misterios del amor de Dios y uno de ellos es la Santísima Trinidad, más el cuidado especial que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan siempre y a toda hora. Y hermanos, vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Y papás, muchas felicidades y que Dios me los guarde y me los bendiga. Disfruten de este día. Pídanle todo lo que quieran a sus hijos y que lo paguen. Igualmente.